Muy buenos días, bienvenido a esta nueva charla TED de Aviva el Fuego. Mi nombre es Paula Senegal y hoy vamos a estar hablando de la Iglesia de Cristo como restauradora familiar luego de esta pandemia. Dicen los que vivieron la Segunda Guerra Mundial que si bien este fue un evento catastrófico para muchísimos países del mundo, el verdadero problema comenzó después de 1945 cuando comenzó la reconstrucción de todo lo que la guerra había dejado. Creo que en este contexto podemos hacer una comparación y empezar a pensar en las consecuencias que nos está dejando la pandemia, este virus, respecto de muchísimas áreas. Nuestra área en este momento va a ser cómo vamos a reconstruir las familias de lo que dejó esta pandemia. En primer lugar, quiero hablarte de los matrimonios. Satanás tiene 3 armas que va a usar, que estuvo usando y que va a seguir usando, pero que ha estado muy atento en esta pandemia, y es que tiene que ver con la destrucción de los matrimonios. Históricamente, en la ciudad de Buenos Aires ha habido 2 matrimonios por cada divorcio, en los últimos 15 años, 20 años aproximadamente. Lo que pasó el año pasado fue que esa cifra se revirtió. ¿De qué manera? Hubo 2 divorcios por cada matrimonio. Esta cifra es tristísima. Es verdad que los registros civiles estuvieron cerrados y también es verdad que para casarse uno necesita estar presente y llevar testigos, pero la realidad es que para divorciarse el trámite es mucho más rápido y se puede hacer de manera virtual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que parejas o matrimonios que habían estado conviviendo, yendo y viniendo de la casa por años, se encontraron de repente bajo un mismo techo intentando convivir y se dieron cuenta que estaban viviendo con perfectos extraños. Se dieron cuenta que esa persona con la que habían estado casadas o juntadas por tanto tiempo en realidad tenían otros proyectos de vida, tenían otros objetivos que quizás hace 20 años, 15 o 10, cuando comenzaron una familia en común. Y tristemente, lo único que compartían era el techo, las cuentas y los hijos. Y hablando de los hijos, esta es la segunda estrategia que el enemigo ha usado para destruir las familias. ¿Por qué? Porque cuando un matrimonio se separa, cuando lo que está de alguna manera inestable termina por quebrarse, los hijos terminan siendo las víctimas o los rehenes de esta situación. Muchas veces las parejas dicen, los hijos entienden lo que estamos pasando, es preferible que papá y mamá estén separados a que se estén peleando todo el día. Y por momentos uno logra entenderlo y decir, sí, la verdad es que esto puede llegar a ser cierto. Pero por otro lado, los hijos sufren muchísimo y más de una vez se culpan a sí mismos por lo que están viviendo papá y mamá. Y han sido y seguirán siendo testigos de peleas, de insultos, de violencia, hasta a veces incluso física, no entre los padres, sino ellos también. Así que los hijos son como el botín de esta guerra entre papá y mamá y terminan en su adolescencia o en su juventud descreyendo del proyecto de Dios del matrimonio y de la familia. Porque si no funcionó con papá y mamá, ¿cómo va a funcionar para mí? ¿Cómo voy a hacer que esto funcione? ¿O por qué voy a querer casarme si la verdad no la voy a pasar bien? Mejor vivir mi vida solo, mejor vivir mi proyecto, armar mi vida, y si alguien se suma y tiene que ver con lo que yo quiero hacer, bienvenido, y si no, seguiremos en otra dirección. Y tercero, pero no menos importante, es que estos niños que han sido víctimas de estas separaciones pasan muchísimo tiempo frente a una pantalla. La pandemia lo que nos trajo fue la virtualidad en la escuela, la virtualidad para comprar, la virtualidad para relacionarnos, los Zooms, los Meets, y de repente nos encontramos con que toda nuestra vida pasa a través de una pantalla. La escuela no quedó exenta de esto. Los chicos tenían su escolaridad a través del Zoom, a través de los Meet, a través de su celular. Y más allá de eso, hay estudios que dicen que los niños y los adolescentes, escucha bien lo que te voy a decir, pasan como mínimo y en promedio 3 horas y media por día en las redes sociales. Eso, hace la cuenta, ¿cuánto te da por semana?
muchas veces totalmente sin control de los padres, sin supervisión, y lo que termina pasando es que los niños y los adolescentes se aíslan en su habitación y lo que antes era preguntarles a qué hora iban a llegar o cuidado cuando cruzás la calle o no hables con extraños, terminó siendo un portón al mundo desde su habitación. Porque las redes sociales no son buenas ni malas en sí mismas, pero el enemigo usa eso para poder atrapar y captar la mente de los niños y de los adolescentes y llenarlos con ideologías o con conceptos quizás contrarios a lo que el padre y la madre, con sus errores y con sus aciertos, pueden llegar a querer para sus hijos. Muchos padres diciendo y alegando que quieren proteger la privacidad de sus hijos, no saben las contraseñas, no saben con quién hablan, y esto es terriblemente peligroso para la formación intelectual y emocional de nuestros hijos. En primer lugar, vemos la estrategia de Satanás de derribar los matrimonios. Esta unión de poder que Dios diseñó, Satanás la está usando para hacerlo una lucha de poder. Si él logra dividir una esposa y un esposo, si él logra que estas dos personas que se han convertido en una se separen, entonces eso va a traer heridas en los hijos. Estos hijos van a alejarse del padre o de la madre, van a ser obligados, querramos o no, a tomar bandos, a decir ¿por qué esto me pasó a mí?, a tener que trabajar heridas del alma a futuro. Y luego eso se va a transformar en un aislamiento, dejándolos completamente a merced de lo que el sistema, el enemigo o Satanás viene planeando hace décadas. Y si nosotros pensamos en esto como las consecuencias de la pandemia a un ritmo acelerado y lo multiplicamos por años, que es lo que Satanás está haciendo, yo creo que los resultados todavía no están a la vista, pero podemos empezar a tener un atisbo de lo que puede llegar a ser. Pero como Jesús sigue siendo Señor y Él sigue en control de la historia, quiero darte una promesa y una profecía que se encuentra en Isaías 58. Quiero que podamos leer juntos el versículo 12, que Él dice, tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantarás los cimientos de antaño. Será llamado reparador de muros derruidos y restaurador de calles transitables. La Iglesia de Cristo tiene el privilegio y la responsabilidad de esta reconstrucción de la familia. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, quiero darte algunas ideas y algunas estrategias. En primer lugar, tenemos que fortalecer los matrimonios que ya están en nuestras iglesias, para que puedan ser un modelo a seguir por otras familias. Mira, quiero decirte, la gente hoy no sabe en dónde buscar consejo. Va a tientas abriendo las redes sociales buscando a alguien que le tire una migaja de cómo ser feliz con la persona que eligieron. Pero la realidad es que nosotros como hijos de Dios contamos con el diseño y tenemos que ser modelos de inspiración y aspiración para que la gente nos vea y diga, vale la pena estar casado, vale la pena formar una familia. Esto va a requerir que armemos retiros de matrimonios, que armemos reuniones de matrimonios, que armemos retiros de hombres. De mujeres te digo que no porque ya sobreabundan, pero la realidad es que necesitamos fortalecer este diseño original que Dios pensó y diseñó desde Génesis para que dos personas se convirtieran en uno. Hoy las personas ven que los matrimonios fracasan y dicen yo prefiero no meterme, total es un papel, total es un contrato. Pero cuando nosotros entendemos que el matrimonio no se trata de un contrato, no se trata de una promesa, sino que entramos en un pacto con todo lo que somos y con todo lo que traemos y entramos al matrimonio a servir y a morir. Y además quiero decirte que el garante de este pacto es Dios mismo. Cuando nosotros vamos al altar y prometemos, lo estamos haciendo delante de Dios. Y Él es el garante de nuestra unión. Y Él puede garantizar que vamos a llegar a buen puerto. Esto es lo que la gente tiene que ver en nosotros. No un matrimonio perfecto, no una familia ideal, pero sí un ideal para poder seguir. Y decir, si ellos pudieron,
entonces esto también está disponible para mí. Quizás haya que llamar a algún consejero, haya que capacitarse, haya que buscar quién puede venir a hablar en la iglesia acerca de estos temas, pero la realidad es que cada hora invertida en consejería matrimonial va a redundar en hijos felices y en una iglesia mucho más fuerte. La segunda estrategia que quiero darte es que nosotros como iglesia podemos ayudar a los padres a criar a sus hijos. Sí, lo que escuchaste. Hoy vivimos en un mundo muy individualista, muy orgulloso y en el que nadie se mete en la vida de nadie. Pero nosotros somos iglesia, somos comunidad y tenemos en la Biblia una guía para criar a nuestros hijos en el temor del Señor, para que nuestros hijos amen a Cristo. Nuestro mayor desafío como padres es que toda la descendencia que Dios nos dio pase del otro lado de la eternidad con nosotros. Eso es a lo que apuntamos. De manera que cuando nosotros vemos que hay alguien que puede estar teniendo algún problema o problemas de comunicación o que no sabe qué hacer con sus hijos, tenemos que ser los primeros en amar, en abrazar y en armar talleres también y capacitar a los padres en poder guiar a sus hijos. Porque quiero decirte algo, líderes, personas significativas, amigos, nuestros hijos van a tener de sobras. Pero papá y mamá con su rol y con su función no tienen más que nosotros. Entonces quiero desafiarte a esto. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a, de alguna manera, con la promesa que leímos recién en Isaías, tener estos cimientos fuertes para que puedan ser labrados sobre la roca, que no estén sobre la arena, que nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos puedan estar cimentados en la roca que es Cristo. Y esta promesa dice que nosotros vamos a reconstruir estos cimientos, que los vamos a sacar y los vamos a empezar a construir de una manera mucho más sólida. No que vayamos a tener hijos perfectos, no que nuestra crianza sea, la verdad, sin ninguna mancha y sin ningún error, pero si dependemos de la gracia del Espíritu Santo, estoy segura de que Él nos va a guiar para poder darle a cada uno de nuestros hijos lo que ellos necesitan. Y en tercer lugar, creo que la iglesia tiene que recuperar su rol educador. ¿Qué te quiero decir con esto? Dijimos que muchos chicos están a la deriva, muchos niños, muchos adolescentes tienen hoy muchísimo tiempo, no saben qué hacer con ellos y se refugian en las redes sociales. Bueno, hay una de las leyes universales de la física que dice que cada espacio vacío tiende a ser ocupado. Esa es la ley del vacío. No hay nada que quede vacío por mucho tiempo. Y lo mismo puede ser aplicado a el mundo espiritual. Cuando nosotros no estamos como padres velando, siendo estos muros alrededor de nuestros hijos, protegiendo a nuestros hijos, cuando nosotros no estamos ahí presentes, entonces automáticamente el enemigo aprovecha esa debilidad, esa vulnerabilidad y va a estar con esa mira telescópica intentando atacar a nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que ser la primera fuente de información confiable para nuestros hijos, para responder cualquier pregunta que ellos puedan tener. Y acá viene el desafío, porque quizás vos digas, bueno, yo no tengo todas las respuestas. Y es verdad, ninguno la tiene. Pero sí podemos decir, mira, no lo sé, lo voy a ir a buscar, no lo sé, investiguemos juntos, pero nosotros sabemos que vamos a ir a la fuente que es la palabra de Dios. Quizás tengas que capacitarte, tomar algún curso, escuchar algún podcast. Hoy tenemos todo al alcance de nuestra mano en nuestro celular. Y mientras vamos haciendo otras tareas, mientras vamos en el auto, mientras los llevamos, los traemos, cocinamos, mientras estamos haciendo alguna otra actividad, podemos usar ese tiempo para capacitarnos, para llenarnos de la palabra de Dios y para buscar esa sabiduría y reconstruir estos muros alrededor de nuestros hijos. Y quiero dar un paso más, no solamente a los hijos propios, sino también a los hijos que hay en la iglesia. ¿Sí? Porque todos somos guarda de nuestros hermanos y de los hijos que Dios nos confió. De manera que cuando nosotros tengamos esta comunidad, vamos a poder ser victoriosos en la crianza de nuestros hijos. Y quiero darles un párrafo aparte a los líderes de niños y adolescentes. Tenemos que tener programas atractivos,
significativos para los chicos, para los adolescentes. La iglesia tiene que ser la respuesta a sus preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Ellos tienen que encontrar las respuestas dentro de la comunidad de fe, porque si no, si eso queda vacío, alguien más va a estar respondiendo sus preguntas con valores y con ideologías contrarias a la palabra de Dios. Y para terminar, quiero decirte, se nos viene un gran desafío. La pospandemia no está de acá a 5 años, ya llegó, está en medio nuestro, pero las buenas noticias es que el Evangelio es integral. Comienza con una persona y termina con una familia. Y cuando un país tiene familias fuertes, sanas, puede empezar a reconstruir toda una nación. Esto no es tarea de una persona, no es tarea de un dirigente, no es tarea de un partido político o la gente que está en el gobierno. Cristo nos asignó esta tarea a su iglesia. No hay plan B, no hay plan C, no hay plan Z, pero iglesias sanas, íntegras, que restauran estas calzadas por donde la gente quiere transitar. El camino está dinamitado, no hay caminos, la gente no sabe qué hacer, pero la palabra de Dios y la promesa es que nosotros vamos a allanar esos caminos y los vamos a hacer transitables nuevamente. Así que quiero dejarte este desafío, sea que seas papá, mamá, líder, pastor, en el lugar donde vos te encuentres, esta promesa te alcanza, porque una iglesia en santidad, íntegra y que cree en la promesa de Dios, está lista para restaurar a la familia en el nombre de Jesús. Así que aviva el fuego del don de Dios que hay en tu corazón y seamos protagonistas de esta reconstrucción.